Es día para venir a alabar, a buscar la presencia de Dios y le damos gloria y alabanza y honor al Señor, a quien todo se lo merece. Vamos a abrir nuestra Biblia. Si aún está alguien en los pasillos, le invitamos a venir para empezar todos juntos. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo 13. Vamos a hablar de la parábola del sembrador, una parábola que nos habla a través de ella y hay que escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Bueno, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente mucha gente entrando en la barca, y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló de muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30%, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque vosotros os he dado a saber los misterios de mi reino, del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa. Más, dice la palabra, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye, el que la entiende, el que entiende la palabra y el que da fruto. Produce al 100, al 60 y al 30 por uno. La palabra de Dios. Hermanos, si quieren pasar al altar, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a saber que el Señor está aquí. Dice la palabra: y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. También nos dice Juan: el Padre está conmigo. Hoy el Padre está aquí con cada uno de nosotros. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque estamos aquí un día más, Padre. Hemos venido, Señor, primero que todo a pedirte perdón, Señor, si hemos fallado en palabra, en obra, en omisión, Señor.
Sabemos, Padre, que antes, Señor, de pedir, Señor, tenemos primero que considerar que tú eres el Dios. Que tú eres el Dios, Señor, que tú te mereces toda honra, toda adoración, Señor. Y tenemos que, Señor, llegar ante tu presencia, Señor. Primero, Señor, diciéndote, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú eres el dador de la vida, el dador de todas las cosas, Señor. Hemos creído, Señor, que tú eres el Dios de los cielos, Señor. Hemos creído, Padre, que tú eres el Dios, Padre, el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que en ello está, Señor. Hemos creído, Padre, que el Señor Jesús, tu Hijo, Padre, vino en esta tierra, Padre, padeció, Señor, fue crucificado, Señor, por nuestros pecados, Señor. Que junto con esa cruz, con esa sangre, Señor, junto con eso, Padre, hemos recibido el perdón, Señor. La justificación, Padre, y la gracia, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es grande, Señor. Te damos gracias, Padre. Ponemos, Señor, este momento en tus manos, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que cubras a nuestros hermanos que aún vienen en camino, Señor. Tráelos con bien, Señor. Y los que ya estamos aquí, Padre, que en este momento, Padre, la tierra, Señor, prepárala, Padre, porque la semilla, Señor, será dada, Señor. La semilla será dada, Padre. Sabemos que hay que preparar el corazón, porque cuando sea la palabra dada, Señor, tenemos que recibir esa semilla, Señor. Porque sabemos que tú eres el que siembra. Sabemos que tú eres el que siembra. Sabemos, Padre, que la semilla es tu palabra, Señor. Sabemos que esa palabra es la semilla, Señor. No queremos, Señor, no queremos que la palabra, que la semilla caiga nomás junto al camino. No, Señor. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de que esa semilla sea junto al camino, Padre. Porque no queremos, Señor, no queremos, Padre, que esa semilla sea arrebatada al instante, Señor. No, Padre, no permitas que esa semilla, Señor, no dé fruto, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos escuchar, que podamos sentir, que podamos crecer, Señor. Te lo pido, Padre de misericordia. Te pido, Padre Santo, que no sea la que cae entre las piedras, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esa semilla no sea la que caiga entre las piedras, Señor. Que no dé raíz. Dice la palabra que no da raíz, porque no le da el sol y porque no tiene una raíz firme, Padre. Porque no tiene fuerza, Señor. Sabemos, Padre, que esa semilla es arrebatada por el enemigo. Sabemos, Padre, que esa semilla, Señor, esa semilla es arrebatada, Padre, por la piedra. Porque ponemos piedras para que esa semilla no dé fruto. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío. Ruego, Padre, que quites toda piedra, Señor, que está ahí. Toda piedra que viene a que nosotros agarremos fuerza, Señor. Esa piedra en el nombre de Jesús. Todo odio en el nombre de Jesús. Esa es una piedra simbólica. Esa es una piedra en el nombre de Jesús. Esa piedra es quitada. No más odio, Señor. Quita todo lo que nos estorbe, Padre Santo, para que dé fruto. Quítalo, Señor. Quita, Padre, todo egoísmo, Señor, de nuestras vidas, Padre. Todo ego, Señor. Todo ego, Padre, rómpelo. Todo ego, Señor, y no permitas, Señor. No permitas que la semilla se seque, porque no queremos quitar esas piedras que nos hacen tropezar. Esas piedras que nos hacen tropezar. En el nombre de Jesús, quitamos todo odio, toda mentira, toda posición de cosas vanas, todo lo que no nos conviene, en el nombre de Jesús. Esa piedra está quitada, Señor. Ayúdanos a que esa piedra que nos estorba
para avanzar, para escuchar, para regocijarnos en tu palabra y para que dé el fruto. Quítala, Señor. Tú tienes el poder para quitar, para mover, para poner, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tampoco nuestra semilla no es la que va a caer, Señor. Donde están los espinos, Padre. Quita todo afán de este mundo. Es un afán que nos ha detenido. Es un afán que no nos hace crecer. Es un afán que viene por las riquezas, porque uno quiere tener y tener y tener, y olvida de lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que no sea el espino lo que venga a hacer que la semilla germine, Padre. Ayúdanos, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Hay mucha necesidad, Señor, pero primero, Padre, dobléganos a cada uno, Señor, a cada uno por nombre, Padre Santo. No permitas, Señor, no permitas que la semilla sea infructuosa, Señor. No lo permitas, que tú no siembras de embalde, Señor. Tú no siembras de embalde, Señor. Si tú tiraste la semilla es porque la semilla va a caer en esa tierra. En la tierra fértil, en la tierra buena, en la tierra que produce el 100 por 1, el 100 por 1. Rogamos, Padre, porque esa tierra de cada uno de nosotros, Padre, sea limpiada, Señor. El proceso, Señor, va a limpiar la tierra, Padre. Va a limpiar la tierra, Señor. Ayúdanos a aguantar, Señor, el proceso, Señor. Ayúdanos, Padre, que cuando nos quiten esas piedritas, Señor, no nos duela. Ayúdanos, Señor, que cuando esa espina tenga que salir, tenga que limpiarse esa tierra, no nos duela, Señor. No nos duela, Padre Santo, porque sabemos que vamos a ser procesados, sabemos que va a haber un proceso, sabemos que se van a poner las piedras, sabemos que se va a poner las espinas, sabemos que se va a poner todo lo que se quiera oponer para que la semilla germine. La semilla es tu palabra, la semilla es la vida, la semilla es la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Yo pido por cada uno de ellos, Señor. Limpia toda mente, toda vida, Señor. Quítales todas esas piedras, Señor. Quítale toda esa piedra, Padre, limpia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da, Señor. Nos da mucho alivio, porque tu palabra nos dice, Señor, nos habla, Padre, dice que a vosotros se nos ha dado, dice, a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que si buscamos, Señor, vamos a encontrar esos tesoros que están a través de tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchas dádivas para el que cree. Sabemos que hay muchas dádivas para aquel que cree. Sabemos, Padre, que a un hijo de Dios no lo puede tumbar, Señor. No lo puede tumbar la oposición. No nos puede tumbar los afanes, Señor. Esas cosas son temporales. Las del reino son para siempre. Las del reino son las que tenemos que buscar, porque esas son las que son para siempre. Para siempre. Desde aquí el Señor nos ha mandado a una misión. Dice, vayan y prediquen las buenas nuevas. Vayan y lleven la palabra. Vayan porque hay mucha necesidad. Vayan porque la fe, esa fe se está perdiendo. Y el Señor nos está diciendo, no es tiempo de que tu fe está menguando. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que ores. Es tiempo de que busques. Es tiempo. Porque la semilla está ahí. La semilla está ahí. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Busca el camino. Busca la verdad. Busca la verdad. Busquemos primero el camino. Busquemos el reino y todo el Señor lo va a añadir. ¿Qué te hace falta? Paz. Señor te va a dar paz.
Y hace falta saber perdonar. El Señor nos hace perdonar. Cuando nosotros creemos que no vamos a poder, el Señor nos hace perdonar de corazón. Cuando uno perdona de corazón, nos estamos perdonando a nosotros mismos. Porque la paz llega a la vida del hombre. La paz llega a la vida del hombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo te digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a hablar. Ayúdame, Señor. Porque yo sé, Señor, que mi anhelo, Señor, y el tuyo es que nadie se pierda. Mi anhelo es arrebatar lo que el enemigo está queriendo robar, matar, destruir. Mi anhelo es quitar esas almas, Señor, porque te pertenecen a ti, Señor, porque son tuyas, Señor, porque los hijos de Dios, tenemos que salir a pelear, tenemos que salir a buscar. Ese es nuestro llamado, ese es realmente nuestro evangelio. Salir. No te quedes en tu propio espacio. Sal, busca. Nos gusta estar en la comodidad, sí, a todos, ¿cómo no? La comodidad es la que todos buscamos. Pero el Señor te dice, sal a la tierra prometida. Sal. Si tienes que pasar los 40 años, si tienes que pasar menos, yo no lo sé. El Señor sí, pero sal, pelea, gana la batalla. Dice el Señor, levantaré tu mano derecha. La mano derecha es símbolo de que gané. Este símbolo de que el Señor te dice, ganaste, ganamos. Pero que la presencia de Dios no sea parte de la vida. No sea parte de nuestra vida, no sea parte de nuestro eje. Que la presencia de Dios vaya con nosotros en todas partes. No nomás aquí en la iglesia, no nomás aquí. Ayuda a que se vea la luz de Cristo en tu vida. A que alguien diga, tú tienes algo que yo necesito. Tú tienes algo, tú das luz, tú das paz. Cuando tú sabes que algo así te llega de afuera, dices, algo bueno está pasando en mi vida. Claro, es Cristo en tu vida. Gracias, Señor. Pedimos, Padre, en esta hora, Padre, por todas las necesidades del mundo, Señor. Hay muchas, Señor. Tú las conoces, Padre. Tú sabes, Señor, los afanes de esta tierra, Padre. Tú sabes los vicios. Tú sabes que hay gente, Señor, drogada, borracha, tomando, Señor. Perdónanos, Padre, perdón, porque todos, Señor, en algún tiempo cometimos muchos errores, Señor, pero pedimos perdón ahora por esas almas, Señor. Rogamos, Señor, que las traigas en tu camino. Rogamos que una alma, Señor, les hable. Rogamos, Señor, que esos oídos oigan tu palabra y no sean de los que oyen, Señor, y no la escuchan, Señor. Que sean, Padre, aquellos que la escucharon, la creyeron, se regocijaron y que siguieron, Señor, llevando esas semillas, Señor. Rogamos, Padre, por ellos. Rogamos, Padre, por los que no tienen un trabajo, Señor. Provee, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el dueño del oro, de la plata, Señor. Sabemos que tú no dejas a tus hijos sin esa bendición. Sabemos, Padre, que si creemos, Señor, todo vendrá por las añadiduras, Señor. Todo vendrá, Padre. Esa fe, esa confianza, Señor, que hemos puesto en ti, Señor, no está por demás, Señor. No está por demás. Porque miramos la gloria tuya, Señor, en todo proceso. Porque hemos mirado, Señor, que no nos has dejado en ningún tiempo. Porque miramos, Señor, miramos que estás en cada casa, en cada hogar, Señor. Mira a mis hermanos, mira sus corazones, mira su tierra, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos a cada uno por nombre. Ayúdalos, Señor, a que sea, Señor,
la paz de Cristo en esa casa a través de este hermano y de esta hermana, Señor. Ayuda, Señor, a que la presencia tuya, Señor, se dé a través de ellos, Señor, a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Rogamos por los niños que ahorita están regresando a las escuelas. Rogamos por nuestros nietos, por nuestros hijos. Rogamos, Señor, por los hijos, Señor, de mis hermanos, sus nietos. Rogamos por todos los niños del mundo, Señor. Rogamos, Padre, que esas escuelas, cada escuela, cada lugar donde cuidan los niños, tienen un cerco de protección. Tienen un cerco de protección, Señor. Ese cerco, Padre, alrededor de todas esas escuelas, Señor. De cada miembro, cada niño, Señor, rogamos, Padre, que tu misericordia, Señor, tu amor esté con cada uno de ellos, Señor. Rogamos que nada en contra, Señor, de tu voluntad llegará, Señor, a ninguna escuela, Padre. Rogamos, Padre, por esos corazones, Padre, que están haciendo tanto mal. Señor, quita esos corazones, Señor. Vuélvelos a un corazón conforme a tu agrado. Conforme a tu agrado, Señor. Quita toda maldad del corazón. Tú tienes ese poder, Señor, para que aún aquel que se puede llamar que es de lo peor, Señor, tú tienes el poder para cambiar, para transformar. Que una lluvia, Señor, una lluvia caiga, Señor, de arrepentimiento sobre esas personas. Que una lluvia de arrepentimiento caiga del cielo sobre esas personas, Señor. Porque los niños, Señor, los niños no se tocan. Los niños se cuidan, Señor. Rogamos, Padre, por esos niños. También rogamos por todos los ancianos del mundo, Señor. Padre, rogamos que haya hijos, Señor. Que haya hijos para esos ancianos. Que a veces se olvidan los hijos de los más vulnerables, que son nuestros padres, nuestros abuelos. Señor, no permitas que esos corazones se enfríen. Haz que recuerden cuando esa madre tenía un desvelo por ese hijo, cuando ese padre tenía que salir a trabajar para que pudiera tener alimento ese niño. Señor, no permitas que olviden cómo llegaron a ser grandes, Señor. No quites el agradecimiento del corazón del hombre. No permitas, Señor. Sabemos que tú no lo quitas, pero no permitas que llegue el enemigo y arrebate, Señor, eso. No lo permitas, Padre, porque sabemos que su afán es destruir el corazón, destruir los buenos pensamientos, las buenas decisiones. Ese es su afán, destruir. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición. Reprendemos toda mentira del diablo. Reprendemos todo lo que se venga a oponer. Todo lo que se venga a oponer para que esos ancianos puedan tener amor, paz. Para que esos niños puedan estar en un buen lugar, que tengan protección. Protección, Señor. Rogamos, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que esta iglesia y todas las iglesias donde se dé la sana doctrina, ahí estás tú. Rogamos que tus ángeles acampan alrededor de cada iglesia donde la sana doctrina se está llevando, donde la semilla se está dando. Clamamos, Padre, clamamos, Señor,
clamamos, Señor, que nada, ninguna arma forjada va a estar en contra de estas iglesias. Ninguna, ninguna. Porque hemos creído, Señor, que usted nos defiende. Hemos creído, Señor, que usted pelea. Pelea, Señor, por sus hijos. Hemos creído, Padre Santo. Rogamos, Señor. Rogamos, Padre, por todos, Señor, los que nos manda, Señor, a evangelizar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos una palabra para aquel que necesita escucharla. Danos, Señor, danos tu espíritu, Señor, para aquel que quiere, que necesita tu fuerza. Señor, guíanos, guía a tu pueblo, Señor. Guía a tu pueblo, Padre Santo. Guíanos, Señor, para el camino, para la tierra, Señor. Esa tierra, Señor, la tierra buena, la que va a fermentar, Señor, la que va a agarrar raíz, Señor. A que nuestros labios se abran, Señor. Primero de agradecimiento, Señor. Segundo, Padre, para guerrear, para pelear, para no dejarnos vencer por la prueba, Señor. Guíanos, Padre. Guíanos en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos, Padre, que ni el calor, ni el frío, ni los aires, ni la lluvia, ni el tiempo nos hagan sentarnos, Señor. Porque no hay tiempo. No hay tiempo de sentarnos. Es tiempo de pelear. Es tiempo de salir, iglesia. Es tiempo de salir. En el nombre de Jesús, levantémonos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. La cabeza sabemos que es Cristo, pero somos un cuerpo que el Señor ha buscado, un cuerpo que el Señor miró algo bueno en ti. El Señor miró algo bueno y sabe que algo bueno te va a sacar. No estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí porque, pues nomás voy a ir a ver qué. No, no es un llamado. Tú estás aquí porque el Señor quiso que hoy vinieras. El Señor quiso que hoy viniéramos. El Señor tiene un plan. Un plan. Un plan. Escuchemos la voz de Dios, Señor. No permitas que mis planes, no permitas que mis deseos, mis afanes, no, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Úsame. Úsame, Señor. Úsame porque tú, Señor, hablas. Porque hablas, Señor. Porque si creemos que tú vas a hablar, tú vas a hablar. Porque no podemos callar tu palabra, no. Tu palabra aún sigue siendo viva. Tu palabra sigue siendo viva. Creámosle al Señor. Sientes ese vacío, está la palabra. Sientes esa tristeza, ahí está la palabra. Sientes que te hace falta algo, ahí está la palabra. Es Dios. Es Dios. Yo soy un ejemplo de eso. Yo decía que no me hace nada feliz. No me hace nada feliz. Y cuando llegué a Cristo, yo dije, no me hace falta nada. No me hace falta nada. Aún en la prueba, si hay escasez, si hay algo, no me hace falta nada, porque todo lo tengo en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que creas. Créele, créele. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo, hermanos, todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Todo, hermanos. Dice la palabra, el que siembra con lágrimas, recogerá con regocijo. Qué bonita es la palabra. Si tú piensas que esas lágrimas son en vanas,
Y si tú dices, ya me cansé de llorar, ya me cansé de no ver lo que el Señor tiene conmigo, vas a recoger con regocijo. Esa semilla va a germinar. Esa semilla va a dar el fruto. No al 30. ¿Sabes qué? No al 60. Al que cree, un 100% le va a entregar al Señor. Al que le crea al Señor, 100 por 1. 100 por 1. Créele porque el Señor es fiel. Créele porque el Señor es fiel. Gracias, Señor. Tú hablaste, Padre. Tú has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es santa, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y que los afanes de esta tierra no aparten el corazón, Señor. Que los afanes de esta tierra, Señor, no aparten nuestra mirada, Señor. Gracias, Padre. Un aplauso, hermanos, para el Señor, que es el que se merece toda honra y toda adoración. Sigamos trabajando y sigamos llevando la palabra. Sigamos creyéndole a Dios. Me espera Cristo, iglesia, déselo fuerte, fuerte, fuerte en esta noche, amén. ¿Cuántos están contentos, gozosos de estar en la casa de Dios, amén? ¿Por qué no voltea simplemente a su derecha, a su izquierda? Regala una sonrisa por ahí, amén. Si es posible, un saludo, un abrazo, amén. Estamos a mitad de semana, amén. Para tiempo de recargar pilas, tiempo de buscar un poco de descanso, amén, de respirar antes de acabar la semana. Pero creo que usted y yo sabemos y estamos confiados y seguros que nuestra fuerza, nuestro descanso, nuestro sostén está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, iglesia, amén. Así que sean todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Miércoles de oración y oramos porque creemos en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oramos porque creemos que Dios escucha. Oramos porque creemos que Dios no ha acabado con nosotros. Amén. Así le pido, acompáñenme en esta noche el libro de Romanos. Vamos a comenzar en esta noche, vamos a ir a la palabra de Dios. Un versículo muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Solo un versículo para comenzar, luego oramos. Así recordándoles, amén, que fin de semana tenemos actividad, tenemos servicio. Los jóvenes, amén, de edades secundaria, preparatoria, van a estar saliendo, celebrando el tercer aniversario del reinicio del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia en Español. ¿Cuántos dicen amén? Así que por ahí sé que los padres ya están pendientes, ya los mandos Rivas ha comunicado los detalles, pero tiene cualquier pregunta, padres, madres, secundaria, preparatoria, amén, puede buscar los mandos Rivas el día de hoy antes de irse. El sábado estarán reuniendo aquí en la iglesia para ir en gozo, amén, unidad, a celebrar esa victoria que Dios ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos en la iglesia también se gozan, amén. Amén, por esa victoria de Dios. Jóvenes adultos, a las 7 de la tarde estaremos reuniendo una vez más en el salón. A las 7 de la tarde lo esperamos, amén. Y en la iglesia del día domingo, 9 de la mañana, escuela dominical. Dígale a su vecino, dígale, si es posible, dígale. Si es posible levantarse y llegar a la casa de Dios temprano, amén. Y servicio dominical a las 10:30 de la mañana, amén. Pero el día de hoy, como la palabra dice, amén, el pan de cada día, dánoslo hoy. Hoy tenemos el pan, la palabra para el día de hoy, amén. ¿Estamos listos, iglesia? Romanos 12, versículo 2. Leemos el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, miren lo que dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más leo esta segunda parte que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es agradable? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es perfecta? Amén. Ellos están aquí en su rostro y oremos. Para una vez más, te damos gracias, honra, Padre, alabanza por la vida, por la salud. Privilegio de congregarnos, Señor, día miércoles. Gracias que nos has traído con bien para cada uno.
diferentes partes de la ciudad, Padre. Nos protegiste, nos trajiste con bien, Señor. Así pedimos que a tu Espíritu Santo ministrando cada vida, tu presencia moviéndose como lo ha hecho desde el principio, desde la entrada de este lugar, Señor. Habla cada vida, cada hombre, cada mujer, el más pequeño, el más grande, Señor. Toma control de mi vida, Padre, de mis labios, Señor, para predicar tu palabra, Señor, en verdad y en amor, Padre. Reprendemos toda obra contra el enemigo, toda distracción, todo espíritu contrario, Señor, toda lengua mentirosa. La atamos, la amarramos y la echamos fuera a lugares secos y vacíos, Señor. Confiando que tu palabra es semilla eficaz, como se nos ha hablado, cuando cae en buena tierra, Señor, cumple su propósito, Padre. Y por eso estamos aquí en esta noche, Señor. Entonces oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso una vez más a Cristo Jesús. Amén. Y así puede tomar su lugar. Romanos 12, versículo 2. Quiero enfocarme esta noche en la segunda parte que leía 2 veces. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, podemos hablar en general de la soberanía de Dios. O sea que Dios es aquel que hace designios, hace planes, que obra conforme a su voluntad. Los discípulos no entendían cuando Jesús le decía, es necesario que yo vaya a la cruz, que yo muera y esté muerto por 3 días, pero el tercer día resucitaré. Pero le decía, Señor, pero ¿por qué tienes que ir a la cruz? ¿Por qué tienes que morir? No debe ser así. Pero Jesús le decía, es la voluntad del Padre. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ir Jesús a la cruz? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué fue de esa manera? Por la voluntad, la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también nos habla aquí en Romanos 2, versículo 2, de lo que es la voluntad de Dios. Dice que usted y yo, hay un versículo que nos habla directamente, dice, podemos comprobar. Dice, para que comprobéis, otra traducción decía, para que confirmes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos habla a un nivel más individual, más personal, todavía basado a la soberanía de Dios, pero también reconociendo que en usted y en mi hermano o hermana existe lo que es un libre albedrío. Dicen amén. Usted y yo podemos tomar decisiones, podemos pensar, podemos actuar bajo nuestro propio entendimiento, nuestra propia inteligencia, o podemos rendirnos bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios hacia nuestra familia, la voluntad de Dios hacia nuestro trabajo, la voluntad de Dios hacia nuestra vida espiritual, la voluntad de Dios, para ponérselo así, en toda área de nuestra vida. Pero cuando hablamos de esta manera, resulta que sale una pregunta de, vamos a decirle, $1.000.000, de decir, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es el trabajo indicado? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer la vida? ¿Cuál es la decisión que mi familia debe llevar? ¿Debemos movernos o no? Muchos de aquí como hispanos salieron de su tierra natal y vinieron para Estados Unidos. Y antes de salir dijeron, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿eres tú que venga o que no venga? Señor, ¿salgo o no salgo? Amén. Y buscamos aquella, pedíamos por aquella voluntad de Dios hacia nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Amén. Y al decir que la voluntad de Dios, hermano, hermana, muchas veces no es fácil, no es tan rápido saber y estar seguros, porque a veces en nuestro corazón sentimos que ya estamos listos para el siguiente paso, para avanzar, o ya el reloj se está moviendo, ya es tiempo de tomar una decisión, pero estamos como en una pausa diciendo, Señor, pero ¿y qué hago? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tienes para mí? Y como que afinamos el oído al cielo y no hay nada. Como que afinamos, Señor, háblame, dime cuál es tu voluntad, y no hay nada. Y la verdad es que conforme a la palabra de Dios, la voluntad de Dios no se esconde. Amén. La voluntad de Dios no se esconde. Aún el versículo nos decía, nos dice la palabra de Dios, que Jesús le decía a sus discípulos, aún a ustedes, que son mis discípulos, mis hijos, mis hijas, dijo, el Padre ha decidido revelarle, que dice, los misterios del mundo. Así que si Dios revela misterios, ¿cuánto más no puede Dios revelar su voluntad? Amén. La palabra por eso dice que en esta vida podemos comprobar
la voluntad de Dios. Dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente, reconociendo que en cada decisión de mi vida, en cada área de mi vida, lo mejor que puede pasar es que se haga conforme el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se haga conforme la decisión de Dios, se haga conforme la voluntad de Dios. Eso es lo primero. En nuestro corazón, llegar a esa paz, llegar a ese lugar, nos decimos, Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Hay muchas opciones, A, B, C, D, Señor, pero que sea lo que tú tienes para mí y no lo que yo quiero. Que sea lo que tú piensas, lo que tú sabes, Señor, que es mejor para mí y no lo que yo pienso, lo que yo creo que es mejor. Amén. La palabra nos dice que podemos comprobar, confirmar cuál es la voluntad de Dios. Y esa, hermano, hermana, es la clave. La voluntad de Dios, como le decía, no se está escondiendo. La voluntad de Dios no la tiene que comprar. La voluntad de Dios solo se tiene que conformar, comprobar para que podamos caminar en ella. Dios confirma su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta noche vamos a hablar de cómo es que podemos confirmar o comprobar la voluntad de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Como le decía, meramente usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar que en toda área, sea familia, decisiones familiares, decisiones financieras, decisiones de relaciones, decisiones en la casa, decisiones en el trabajo, decisiones en la vida espiritual, tenemos que aceptar que lo mejor es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios va a ser buena, no va a ser para dañarnos. La voluntad de Dios va a ser agradable y va a ser, mire, perfecta. O sea que no hay mejor decisión que se puede tomar más que la voluntad de Dios. Así que vamos, ¿cómo se puede confirmar la voluntad de Dios? Cuando usted está orando, está pidiendo, está buscando, cuando usted tiene dos opciones delante de usted y a lo mejor ninguna es mala, las dos se miran como que son buenas decisiones, alguien le ofrece algo, un trabajo, alguien le ofrece una opción para alguna cosa y dice, bueno, pues que no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cuál será? No se trata de tomar un dado por ahí y tirarlo, no se trata de jugarlo al azar, no, se trata de confirmar, de comprobar si es de Dios o no es de Dios. Meramente Dios confirma su voluntad a través de su palabra. Empezamos ahí. Dios confirma su voluntad a través de su palabra. Salmo 119, 105. Son versículos que usted se puede memorizar, mi hermano, mi hermana, que puede grabar en su corazón, porque en momentos indicados va a ser esta palabra que va a resaltar en los corazones. Puede que no esté el hermano, la hermana, el pastor con usted, pero ahí va a estar la palabra de Dios. Porque cuando es tiempo de tomar una decisión, de caminar hacia adelante, a lo mejor no estamos con usted ahí, pero sí está la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice de tal manera. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no está solo por escrita, no está solo para leerla. La palabra de Dios tiene la habilidad de encaminarnos y de dirigirnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos puede dirigir hacia la voluntad de Dios. Si usted se maneja bajo la palabra de Dios, bajo las escrituras, va a estar caminando bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que escribió la palabra. Es Dios que la dejó para usted y para mí. Es la voluntad de Dios, escuche, revelada, ya escrito. Solo está ahí para que usted y yo ahora la apliquemos a nuestra vida. Dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire qué versículo tan interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la habilidad de caminar, de moverse de un lugar a otro, usted tiene esa posibilidad. Pero cuando está usted en un lugar oscuro, donde no hay luz, aunque usted pueda caminar, aunque usted tenga mapa, aunque usted tenga la habilidad de moverse, si está oscuro, no sabe dónde ir, ¿verdad que sí? Yo sé que de aquí, mire, usted puede prender la luz del carro, prender su luz y manejar a casa, porque usted sabe dónde está su casa. Pero ¿qué tal si las luces del carro no funcionan? Y si la apagan toda la carretera las luces.
Aunque usted sepa dónde está la casa, va a estar difícil llegar, ¿verdad? Y a lo mejor no llega. Pero porque prende una luz, esa luz le ayuda a dirigirlo hacia el lugar indicado. Bueno, a veces nos sentimos de esta manera espiritualmente. Sentimos como, Señor, no sé qué hacer, no veo ninguna luz espiritual, no veo ninguna tal opción A, la opción B, y lo que yo quisiera, Señor, es que se apagaran las luces y que tú brillaras una lámpara a la opción A, para saber que esta es la casa, para saber qué es el trabajo, para saber que este es el hombre, la mujer que tienes para mí, que tú le alumbraras, Señor, con una luz del cielo, para saber que esa es la tuya. Y Dios lo hace. ¿Sabe cómo lo hace Dios? A través de la palabra. La palabra tiene la habilidad de iluminarnos hacia la voluntad de Dios, de alumbrar lo que es conforme el plan y el propósito de Dios para su vida y para mi vida. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pero cuando usted está buscando la voluntad de Dios, al decir, en un área de sanidad, Señor, ¿será tu voluntad, Señor, que sea sanado? ¿Será tu voluntad, Señor, que yo me levante? Usted puede ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a confirmar lo que es la voluntad de Dios para su vida en tiempo de enfermedad. Amén. Usted a alguien le puede ofrecer, ¿sabes qué? Para ser sanado, para que te sientas mejor, mira, toma este té de cola de conejo, ve, híncate aquí, amárrate esto por aquí. Y usted dice, bueno, ¿será la voluntad de Dios que yo me lave con un pájaro en la cabeza? Y va a leer la Biblia que le dice, no toques cosa inmunda. Dice, no te inclines bajo las cosas que son de los Baales. Eso se llama idolatría, se llama hechicería. Y a la palabra le va diciendo, eso no es para ti. Que Señor, ¿será ese trabajo para mí, Señor? Ese trabajo, Señor, será tuyo para bendecirme. ¿Es lo que tienes para mí? ¿Y cuál es el trabajo? No, hermano, pues un trabajo, mire, que pues es difícil y es duro, pero a lo mejor es de Dios. ¿Pero cuál es el trabajo? No, pues que a la medianoche, mire, yo me subo a un carro, me van a meter cosas robadas, yo nada más las voy a manejar, no las voy a vender. Nada más soy el conductor, el chofer, hermano. Soy como un Uber, pero un poco ilegal. La verdad te dice en el libro de Éxodo, los mandamientos, no robarás. La palabra de Dios automáticamente te va a estar enseñando si es voluntad de Dios o no. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios no contradice su palabra. Y Dios no va en contra de su palabra. Señor, ¿será esta persona para mí? Los que no están casados. ¿Será esta persona, Señor, para mí? La palabra te dice, no te unáis a yugo, como dice la iglesia, desigual. Señor, pero lo puedo cambiar. Dice Dios, no, yo lo voy a cambiar, tú no. Y la palabra te va enseñando que esa persona no es para ti. Señor, esta casa, esto es para mí. Dice la palabra de Dios, dice que hay sabiduría. Que Dios pone sabiduría y te enseña cómo administrar. Hay decisiones, Señor, ¿podré dejar a mi hijo participar en esto? ¿A mi hija participar en aquello? Porque el día de hoy, hermano, hermana, si usted nota, hay que orar mucho por lo escolar. Hay que orar mucho por los hijos, las hijas que están en la escuela. Porque ya el diablo está tomando la escuela como su ring personal. Y tiene que ir a la palabra de Dios, porque aunque diga, Señor, pues que si la escuela dice que está bien, ¿será bien, Señor? ¿Es tu voluntad? Hermano, hermana, la palabra de Dios, aunque sea un principal, sea un distrito, sea un estado, sea un gobierno, la palabra de Dios te va a decir si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Aquí está la confirmación para comprobar si es de Dios o no es de Dios. Lo que pasa a veces, hermano, hermana, es que podemos decir, Señor, es que quiero comprobar tu voluntad, pero no sé, Señor, como que me tapaste los ojos, me pusiste una venda. Señor, no sé cómo hacerle. Dice que Jesús le decía una vez, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, les daba este consejo a aquellos que le preguntaban si lo que él hacía era de Dios o no, si él estaba obrando verdaderamente bajo la voluntad de Dios o no estaba obrando bajo la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, mi hermano, mi hermana. A veces batallamos en comprobar, en confirmar si esto es voluntad de Dios o no voluntad de Dios. Les digo, ¿por qué? Porque no
leemos nuestra Biblia, porque no leemos la palabra de Dios. Porque no, cuando la palabra dice no solo leer, dice escudriñar. ¿Sabe qué significa eso? Que usted con interés, que usted con énfasis, usted está buscando, a ver, Señor, ¿qué dice tu voluntad acerca de una casa? ¿Qué dice tu voluntad acerca de un trabajo? ¿Qué dice tu palabra acerca de una relación? ¿Qué dice la palabra acerca de la familia? ¿Qué dice, Señor? Usted está escudriñando para comprobar si es la voluntad de Dios. Aquella voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe qué por qué? Predicamos el domingo del Dios de promesas. ¿Sabe que en la voluntad de Dios hay muchas promesas para el pueblo de Dios? Y sabe que a veces si usted no escudriña la palabra y no recibe la palabra, aunque Dios tenga en su voluntad cosas buenas para usted, cosas agradables y cosas perfectas para su vida, no la recibe porque se cree la mentira del diablo, la mentira del enemigo. Eso no es posible para tu vida, eso no es para ti. Dios nunca te va a bendecir y usted se olvida de la escritura. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso le dijo en Juan, escudriña la escritura, porque a través de ella podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que si usted está buscando confirmación de Dios en alguna área de su vida, empieza a leer más Biblia. Busque específicamente los versículos que hablen de aquella área de su vida. Yo antes de casarme con mi esposa, antes de juntar una relación, me puse bien romántico. ¿Sabe cómo? Empecé a leer cantares, empecé a leer las historias de Isaac y Rebeca, las historias de Jacob y Raquel, para poder encontrar cuál es la voluntad de Dios en esa área de mi vida. ¿Cómo me están entendiendo? Amén. Si usted ya está casado, no pregunte muy duro. Y si esa es la voluntad de Dios, decía un pastor. Mi pastor en el colegio me decía, mira, si usted no está casado, está buscando de parte de Dios, mire, ore, ore y ore. Y si usted ya está casado, ya no ore. Aquí le digo, es la voluntad de Dios. Ya se casó, ahora persevere, dijo. Esa es la predicación para ustedes. Pero hay que escudriñar las escrituras porque en ella podemos encontrar la voluntad de Dios. Lucas 22, capítulo 7, versículos 7, 22, perdón, capítulo 22, versículos 7 al 13. Lucas 22 nos habla, hermano, hermana, de que Dios nos puede confirmar su voluntad a través de la palabra y también a través de puertas abiertas. Escuche esto, porque Dios es el único que tiene el poder verdaderamente para abrir las puertas y cerrar las puertas. En Él está el poder, el dominio y la autoridad. Y muchas veces cuando estamos buscando la voluntad de Dios, cuando estamos orando por la voluntad de Dios, cuando estamos pidiendo que sea la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, podemos comprobar, confirmar que es Dios a través de las puertas que Dios empieza a abrir. Mire lo que dice Lucas capítulo 22. Voy a leer del versículo 7, si me sigues, hermana, hasta el versículo 13. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Versículo 10, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare. 11, y decida el padre de familia de esta casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 12, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad ahí. 13, y aquí paramos. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dios confirma su voluntad, hermano, hermana, a través de puertas abiertas, a través de mover y alinear circunstancias, situaciones al favor de Dios. Cuando oramos por la voluntad de Dios, podemos ver en el libro de Génesis en diferentes ejemplos. Está el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, de cuando confiamos en la voluntad de Dios, Dios no ocupa nuestra ayuda para hacer su voluntad. ¿Estamos aquí?
Dios no ocupa que usted y yo metamos la mano para hacer su voluntad. Dios en su poder y en su favor va a mover lo necesario para que su voluntad se cumpla. Porque algunos cristianos dicen, Señor, si esta es la puerta tuya, Señor, que se abra. Y ya traen martillo en mano para tumbar la puerta. Señor, si esta es tu voluntad y está bien cerrada esa puerta, tan empuje y empuje y empuje. Y no es así. Mira esta enseñanza a los discípulos. Él les dijo, es tiempo de celebrar la Pascua. ¿Cómo le hacemos, Señor? Y le dijo, mire, ¿saben qué? Ya tengo un lugar indicado. Ya mi voluntad está puesta. Hay una casa específica donde vamos a celebrar la Pascua. Ustedes vayan a la ciudad. Cuando vayan ahí, van a ver a un hombre con un cántaro, un hombre que es padre de familia. Cuando lo vean, síganlo a su casa. Cuando lo sigan a la casa y le hablen con él, pregúntenle si él tiene un lugar, un aposento alto, o sea, un lugar en el segundo piso, donde podemos celebrar la Pascua, y ya va a estar listo. Y cuando los discípulos fueron a la ciudad, vieron al hombre con el cántaro. Se abrió la primera puerta. Lo siguieron a la casa. O sea que este hombre sí tenía casa. Porque si lo hubieran seguido, este hombre vivía en la calle, no era Dios, pero tenía casa. Era padre de familia. Cuando hablaron con él, este hombre se dispuso a la plática. No los corrió diciéndole, yo no voy a esperar a nadie, váyanse de aquí. No, le dijo, sí, ok, dígame, ¿qué pasó? ¿Tienes un aposento? Sí tenía un aposento. Y lo tenía limpio y preparado. Algunos el día de hoy no dejamos la casa limpia y preparada. Cuidado, hermano, hermana, porque a aquel lugar puede llegar el maestro, a aquel hora, amén. Y cuando fueron a ver el lugar, aposento alto, preparado, le dijeron, ¿lo podemos usar? Dijo él, claro que sí. Si es para el maestro, ahí está. Tal y como Jesús les dijo, se abrió la puerta 1, 2, 3 y 4 hasta que se cumplió la perfecta voluntad de Dios. Y ahí celebraron la Pascua. En nuestra vida podemos comprobar la voluntad de Dios porque Dios abre puertas, hermano, hermano. Tú estás orando, estás santificándote para Dios. Escucha, estás santificándote para Dios. O sea que si Dios, mira, si Dios ya está viendo que tu vida espiritual está alineada en obediencia, en fidelidad, Dios va a abrir puertas. A veces Dios no abre puertas porque primero Dios quiere que tú le abras la puerta del corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque a veces dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto, para aquello, Señor, para mi vida, para casarme? Y Dios dice, primero mi voluntad es que te arrepientas y te hagas salvo. Y si usted no ha dejado que Dios empiece ahí, no puede ir lo siguiente. Pero si ya está santificado, ya está caminando en obediencia, ya puede empezar a comprobar la voluntad de Dios, hermano, hermana. Al Dios empezar a abrir puertas. Usted está orando por algún área de su vida, está buscando que Dios se mueva, que Dios haga, y sin usted hacer mucho esfuerzo, sin usted tratar de empujar las cosas o manipular, escuche eso, manipular las situaciones, manipular las personas, usted mira que Dios empieza a abrir las puertas, puertas financieras, Dios empieza a abrir puertas de trabajo, Dios empieza a abrir puertas en la familia, Dios empieza a abrir diferentes puertas en su vida, sin usted tener que meter la mano por Dios. Dios lo empieza a hacer. Eso es muy importante porque a veces, miren, el diablo va a pelear la bendición. ¿Cuántos lo saben? El diablo va a tratar de oponerte. Dios ya te dijo, hay tierra prometida, camina hacia adelante. Y tú empiezas a caminar la tierra prometida y está un mar frente a ti. Dice, Señor, pues tú me dijiste, yo te creí. Y luego viene el faraón atrás en los carros, tras de ti. Y Señor, ¿qué pasó, Señor? Esa no era tu voluntad, Señor. Me trajiste aquí para morirme. Mejor me hubiera quedado allá, dijeron el pueblo de Israel. ¿Y luego qué pasa? Se abrió el mar. Se abre la puerta. Comprobando que es la voluntad de Dios. ¿No te dicen amén? Te lo creo, un fuerte aplauso a Cristo Jesús. El diablo podrá pelear, podrá levantarse, pero tú puedes comprobar mientras Dios empieza a moverse y empieza a abrir las puertas y conforme Él lo ha destinado, empiezan a suceder las cosas, amén. Pero si tú miras también que la puerta se va cerrando, a veces se puede alargar la puerta, alguna diferencia, pero tú miras que la puerta ya se cerró, que Dios te mandó a ese hombre o a esa mujer allá a China, a España, dices, no, Señor, por línea lo puedo conectar. Bueno, hermana, ese ya no es Dios.
¿Ya se fue con alguien más? Déjala ahí. ¿Ya te despidieron 3, 4 veces? Eso es el trabajo que Dios tiene para ti. ¿Vamos aquí, iglesia? Mira las puertas que Dios abre y las puertas que Dios cierra. Y si es Dios, tú vas a ver que todo se va acomodando. Aunque haya oposición, pero la puerta no se cierra hasta que Dios dice que se cierra. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? Filipenses 4, versículo 7. Las puertas, la voluntad de Dios, hermano, hermana, se puede confirmar, comprobar a través de frutos espirituales. Escucha esto. Filipenses 4, 7. Dice de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra nos dice que existen los frutos del Espíritu, como dicen amén. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, amén. Y cuando estamos buscando la voluntad de Dios, es porque estamos conectados con Dios. Estamos viviendo en obediencia, estamos orando, alabando, adorando, congregándonos. Y cuando está la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano, hermana, los frutos son evidentes. O sea, cuando usted está viendo que la palabra de Dios le está alumbrando alguna decisión, le está alumbrando algún camino, cuando usted está viendo que Dios está abriendo puertas para ciertas áreas en su voluntad, amén. Cuando está viendo que esto suceda, hay una paz de Dios, que es fruto del Espíritu Santo, que está en su corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay una paz de Dios, hay un gozo de Dios que por dentro está confirmando que Dios está con usted, que hay respaldo de Dios, que Dios se está moviendo. Aunque, eso es lo importante, porque aunque se pueda levantar el enemigo y pelear en contra de la voluntad de Dios, puede haber oposición, pueda que se mira que hay personas que no estén a favor de que Dios obre así, pero dentro de usted siente una paz, usted siente un gozo, usted siente que el Espíritu Santo está ahí diciéndole, mira, aunque nadie más lo entienda, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esto a veces sucede, mi hermano, mi hermana, porque por alguna razón nos llaman locos. Porque a veces en la voluntad de Dios, cuando usted busca la voluntad de Dios, el libro de Jeremías, si no me equivoco, dice, más grandes son mis planes que tus planes. Más altos mis pensamientos que tus pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando caminamos y buscamos la voluntad de Dios, a veces Dios te mueve a cosas, a áreas en tu vida que tú no pensabas o no te imaginabas que eran posibles. Señor, ¿será esto para mí? Señor, verdaderamente esta puerta, Señor, se mira muy grande, se mira muy alta, Señor. Este camino, Señor, pues se mira como que es mucho para mí. A lo mejor tú no lo pensabas así, pero en tu corazón hay una paz que tú sientes, que aunque en ti eres muy pequeño para eso, o muy pequeña para eso, está la paz de Dios diciéndote, no temas, no desmayes, te lo he entregado. Te lo confirmo con la palabra, mira, cuando Dios le enseñó la tierra prometida, y vieron la tierra prometida, que era tierra donde fluía leche y fluía miel, y Dios se la entregó porque era su voluntad. Regresaron los espías, y aquellos que estaban, mira, que eran buenos cristianos, avivados buscando a Dios, como Josué y Caleb. ¿Cuántos espías eran, se acuerdan? Eran 2 espías. Y vinieron los demás espías y dijeron, no, esta tierra no es. Hay gigantes, hay langostas, hay esto, hay aquello. Pero llegó Josué, llegó Caleb, aquellos que creían la voluntad de Dios. Y vieron aquella tierra, que aunque era la tierra prometida, que sí, había murallas, había un ejército, pero ellos estaban completamente en paz. Y dijeron, esta tierra es buena, es para nosotros, yo estoy completamente seguro que Dios me la ha dado, y tenía una paz. Habían muros, pero tenía una paz.
Estaba el río Jordán, pero tenían una paz, porque en su corazón sabían que esa era la voluntad de Dios. Y hermano, hermana, hay frutos espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que nos ayudan a comprobar y a dirigirnos a la voluntad de Dios. Los frutos, escucha, no son emociones. Los frutos no son emociones. Los frutos espirituales te pueden ayudar a dominar y administrar tus emociones, pero son más que emociones. Y es importante por eso congregarte, leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, porque dice que son los frutos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y entre más intimidad, más conexión tengas con el Espíritu Santo, más palpables sentirás aquellos frutos. Y es importante porque a veces el diablo te puede tratar de mentir. A veces en tu pensamiento, en tu emoción, puedes decir, esto es para mí, esto es lo que Dios tiene para mí. Aunque se mire que hay dinero, aunque se mire que es la mejor opción, aunque la lógica esté correcto, aunque el contrato se ve muy, ¿cómo se dice?, legal, pero la paz de Dios te dice, no lo hagas. La paz de Dios te dice, no lo aceptes. La paz de Dios te dice, no es para ti. Y así es como comprobamos. Pero es caminar es por fe, cuando dicen amén. Comprobamos la voluntad de Dios. Personas que han dicho que le han ofrecido un trabajo enorme o esto, aquello, que se muevan para otro lugar y aquí te va a ir bien y aquí y allá. A mí me ha pasado, mi esposa. Pero no hemos sentido la paz de Dios. Y está todo muy legal, está todo muy bien y parece que es para mejorar económicamente, pero la paz de Dios rápido me dice, no, esa no es la voluntad de Dios para ti, esa no es. Y así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. A través de la palabra, a través de las puertas abiertas, de los frutos espirituales. Y así como estamos aquí el día de hoy, cuando queremos comprobar la voluntad de Dios, si usted verdaderamente quiere descubrir lo que Dios tiene para usted en cada área de su vida, hay que orar. Una vez más se lo voy a decir, hay que orar. Hay que pedirle, hay que clamar y hay que buscarlo en oración. Dice Génesis 24, versículo 11. No le voy a leer toda la historia, pero usted la puede llevar esta a casa. Génesis 24, voy a leerle solo el versículo 11 al 14. Es la historia donde Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Si usted no lo ha leído, léalo en casa, capítulo 24. Pero para buscarle una esposa a Isaac, Abraham manda a su criado, le da la tarea a su criado, para que él vaya y le busque y le traiga la esposa a Isaac. Versículo 11 dice, Génesis 24, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora que se salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 13, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aquí este hombre que tiene esta tarea de regresar con una esposa para Isaac, quería decirle, no era nada de tarea fácil, tarea muy difícil. Pero lo que él hizo antes de empezar a actuar, a llevar a acción, dice que él detuvo y oró. Dijo, oh Señor mío, oh Jehová Dios, y empezó a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y le dijo, Señor, no solo cuál es tu voluntad, pero confírmame, Señor. Y él le pidió una señal específica. Pero en general, él le dijo, Señor, confirma. Si esto es de ti, Señor, si esta va a ser la mujer que tienes para Isaac, para que yo cumpla mi tarea, Señor, confirma cuál es tu perfecta voluntad. Hermano, hermana,
¿Usted sabe la promesa que Dios le dio a Abraham? Que Dios iba a multiplicar su familia, que iba a expandir su generación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces póngase a pensar, si este hombre le traería de regreso a la esposa equivocada, está poniendo en riesgo la promesa de Dios de generación en generación. No era una tarea fácil. Era necesario confirmar, comprobar que fuera la voluntad de Dios. Y hay decisiones, áreas en tu vida, mi hermano, mi hermana, que son áreas, decisiones serias. ¿Estás aquí? Donde no debes caminar sin comprobar la voluntad de Dios, sin confirmar que sea Dios el que decida por ti. Y es lo que este hombre hace. Señor, que seas tú confirmando. Y lo que hemos estudiado el día de hoy, que Dios confirma a través de su palabra. Aquí en este capítulo de Génesis 24, Abraham es un simbolismo de Dios Padre. Dios como Padre, aquel que es nuestro Padre Celestial y da la palabra. Y Abraham le dijo a su criado, quiero que vayas y busques esposa para Isaac. Pero le dijo, escucha, no quiero una esposa cananita para Isaac. Sería muy fácil. Quiero que vayas a mi tierra y me traigas una esposa de allá para él. Entonces lo que este varón hizo, lo que este criado hizo, fue obediente a la palabra. No fue a buscar en medio de las cananitas a un pueblo inconverso por una esposa por Isaac. Se mantuvo bajo la palabra de su Señor. Igual como usted y yo, cuando queremos confirmar la voluntad de Dios, tiene que ser a través de su palabra. No podemos quebrar su palabra o aceptar alguna decisión o alguna cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Si este hombre hubiera visto que viene una cañanita a tomar agua, rápido hubiera dicho, esa no es. Porque aunque agarró el cántaro, va en contra de la palabra que me dio mi Señor. Y por eso tenemos que escudriñar y tener bien en claro la palabra de Dios. Segundo, Dios abre puertas a su favor. En la costumbre de este tiempo, él no podía venir y decir, mira, ¿sabes qué? Te vas a ir a una cita con Isaac, te va a llevar a un paseo, si se conozcan, si te gustan, pues pueden casarse. No, tenía que ir a la casa de ella, hablar con los padres de ella y ellos tenían que aceptar el matrimonio. Y usted lee esta historia en casa, él fue con los padres y se abrió la puerta. Usted póngase a pensar en esto. Usted como padre de casa, los que ya son padres, tienen hijos grandes o hijos pequeños, pero que un hombre de lejos, que usted nunca ha visto, ni ha conocido, para ponérselo en buen mexicano, alguien que no es de su rancho, llegue y le diga, oye, me gusta tu hija, ni para mi hijo, para el hijo mío, pero para el hijo de mi amigo, de mi señora que está allá. Mano, usted como buen cristiano, a garrotazo lo corre de ahí, orando por él, ¿verdad que sí? Golpeando, llorando, amén. Pero nadie lo acepta. Pero cuando él llega a la casa de ellos y le dice a los padres, mire, yo estoy aquí como siervo de Abraham para llevarme a su hija, escuche eso, porque toda mamá dice, no, pues que mi hija vive al lado mío. No, a otra parte, lejos de aquí, los padres no lo golpearon, los padres no asustaron. Dijeron, ok, si es Dios que te ha mandado, te vamos a escuchar. Y se abrió la puerta. Pero los padres dijeron, pero también que decida la muchacha, que decida ella, que ella también dé su voz. También padres, ahí hay un consejo bien sano. Usted como padre puede orar, llorar y orar por su hijo, por su hija, para la persona, el cónyuge que Dios tiene para ellos, pero no le quite la voz a su hijo y a su hija. Amén. Escuche también la voz de ellos, la opinión de ellos, porque al final del día ellos son los que se van a casar con esa persona. Y cuando le dicen a la muchacha, ¿te quieres ir tú para allá? Mira, escucha, no lo has conocido, no lo has visto. Puede que esté bonito, puede que esté feo, puede que esté gordito, puede que esté calvo. No. No lo has visto. Pero ella dijo, sí voy. Y se abrió la puerta. Este hombre no batalló, mire, Dios alineó las cosas a su perfecta voluntad. Y lo tercero que hablamos, que Dios confirma su voluntad a través del fruto del Espíritu Santo. Amén.
Y ahora falta lo más importante en cada matrimonio. Y no es el dinero, amén. Pero mire, le quiero leer aquí Génesis 24, versículo 67. Porque ahora traen a estos dos jóvenes, a Isaac y a Rebeca, para juntarse, para casarse. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, escuche, y la amó. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Y la amó. Si verdaderamente ella era la mujer que Dios tenía para Isaac, Isaac era el esposo para Rebeca, tenía que haber amor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Y aquí se comprueba que en la voluntad de Dios hay fruto. Porque ellos, mire, fue amor a primera vista. Dígale a su esposa, así como tú y yo, dígale, así que igualitos como tú y yo. Amor a primera vista. Estuvo el fruto confirmando. Si este hombre, mire, que era el criado, los hubiera traído a Rebeca a casa de Isaac y se hubieran casado, y a los 2 meses hubiera visto que Rebeca lo traía con los sartenes por arriba, Isaac gritándole a Rebeca, ¿qué hubiera hecho él? Man, ¿no escogí bien? Traje aquí, en vez de traerle una esposa, le traje a una boxeadora. Convertí a mi señor en peleador profesional. Pero yo creo que él, al verlos después casados y enamorados, dijo, si era Dios, si era la voluntad de Dios que fuera ella. ¿Y ustedes saben la historia? No fue todo fácil para ellos, porque después ella resulta ser estéril. Pero la voluntad de Dios, dice la palabra, Romanos 12, versículo 2. Es buena, agradable y perfecta. Este versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, iglesia, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viviendo una etapa, mi hermano, mi hermana, como la Biblia dice, donde el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, a quien desanimar, a quien tumbar, a quien derrotar, a quien matar. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar y buscar y confirmar la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. A través de la palabra, de las puertas que Dios abre y que solo Dios puede abrir, de los frutos del Espíritu Santo y a través de la oración. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos en esta noche mientras toman su lugar los que van a ministrar. Medita en un momento, si tú has venido el día de hoy, posiblemente viniste con necesidades, peticiones de sanidad, de provisión, necesidades espirituales. Pero yo sé que si Dios trajo esta palabra el día de hoy es porque hay algunos también que están buscando la voluntad de Dios. Están buscando confirmar, comprobar, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la puerta que tú tienes? ¿Cuál decisión debo tomar como individuo, como familia? Señor, ¿cómo sé si eres tú? Estoy a punto de tirar la toalla, Señor. ¿Cómo sé si debo seguir adelante? ¿Cómo sé si es tu voluntad y debo mantenerme fijo? ¿Cómo lo sé? Bueno, hoy Dios nos habla, iglesia, y nos dice que tenemos que buscar en oración y pedir, comprobar esa voluntad de Dios. Esa buena voluntad, agradable y perfecta. Así que yo te invito esta noche, el altar está abierto como siempre lo hacemos. Tienes petición, necesidad, pasa al frente, queremos orar junto contigo. Queremos darte el tiempo para que ores individualmente a Dios. Pero también si tú vienes esta noche y dices, es que yo estoy como en un cuarto apagado y no sé la voluntad de Dios. Meramente yo creo que hoy la palabra de Dios te ha hablado. La palabra de Dios te ha iluminado diciéndote que tienes aquí la palabra escrita para ayudarte a confirmar y a comprobar lo que Dios tiene para ti.
pero también puedes pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. El criado en Génesis 24 era una representación del Espíritu Santo. Abraham como padre, Isaac como hijo y el criado como el Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo es el ayudador, que si tú lo dejas, siempre, siempre, siempre te va a dirigir a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es aquel que en los tiempos de decisión, en los tiempos de duda, viene y te hace memoria de la palabra. Te recuerda lo que la palabra dice y lo que Dios te ha hablado. El Espíritu Santo es aquel que en el proceso, en el caminar, te enseña la puerta de Dios. Te dice, no mires allá, no mires aquí. Mira la puerta que Dios está abriendo. Y el Espíritu Santo es aquel que en ese proceso de buscar la voluntad de Dios trae paz a tu corazón, trae gozo a tu corazón, y también es aquel que te dice, aquí no hay paz, esto no es de Dios. Es aquel que nos ayuda a comprobar y a confirmar la voluntad de Dios. Así, iglesia, tú le pides esta noche, cualquiera sea el área de tu vida, cualquiera sea la situación, la petición, pide esta noche, dice, Señor, comprueba, confirma, Señor, tu voluntad. Que sea, Señor, como tú has puesto, conforme a tu designio, conforme a tu palabra. Pídele a Dios que obre conforme a su voluntad en tu vida, y Dios lo hará, hermano.